Libro de Mateo, capítulo 25. Libro de Mateo, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con el de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: «Ahí viene el novio, salid a recibirlo». Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad». Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «Os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1, a cada uno según su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: «Señor, 5 talentos me confiaste. Aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: «Señor, 2 talentos me confiaste. Aquí tienes otros 2 talentos que gané con ellos». Su señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: «Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Su señor respondió: «Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí. Por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros, y yo hubiera recibido lo mío con el interés. Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo fuera en las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones, y separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?». Y el rey les dirá: «En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis». Entonces dirá a los de la izquierda: «Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Ellos también le responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos?». Él responderá: «Os aseguro que cuando no lo hicisteis a uno de estos pequeños, lo dejasteis de hacer a mí». Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Aquí en este capítulo hay una serie de parábolas que nos traen unas enseñanzas excepcionales. Y dice el comentario de la Biblia del Diario Vivir que Jesús narró las parábolas siguientes para clarificar aún más lo que significa estar listo para su regreso y cómo vivir hasta que Él venga. Y en la historia de las 10 vírgenes se nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Y la parábola de los talentos nos enseña la necesidad de usar bien lo que Dios nos ha confiado. La enseñanza de las ovejas y cabritos pues enfatiza la importancia de servir a los que están en necesidad. Ninguna parábola por sí misma describe completamente cómo debemos prepararnos, pero cada una de ellas pinta una parte del cuadro. Y la verdad central de la parábola se enfoca sobre la necesidad de estar siempre preparados para la parusía, es decir, para la segunda venida. Y la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con un matrimonio. Y el comentario de la Biblia del Diario Vivir dice que en la cultura judía una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias. Y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos del matrimonio. En el día de las bodas el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia. Luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba toda una semana. Y estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y aguardaban participar en el banquete de bodas. Pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite. Y mientras iban a buscar aceite se les hizo tarde y no pudieron participar en la fiesta. El comentario bíblico adventista dice que para la palabra lámpara se usa en el griego lampás, y este es un vocablo que sirve para designar tanto una antorcha como una lámpara, y aquí probablemente se traduzca mejor como lámpara, y es probable que las lámparas fueran pequeños recipientes de barro cocido, quizá montados en un palo, y en el recipiente había aceite dentro del cual flotaba una mecha, cuyo extremo superior se mantenía erguido por el borde del tiesto. El aceite que tenían estas lámparas pues representa al Espíritu Santo, del cual carecen los miembros de iglesia, representados por las 5 vírgenes insensatas. Conocen la teoría de la verdad, pero el Evangelio no ha efectuado ningún cambio en sus vidas. Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista que las vírgenes prudentes de la parábola representan a aquellos cristianos que comprenden, aprecian y reciben el beneficio del ministerio del Espíritu Santo. Y realmente son prudentes todos aquellos cristianos que hoy reciben al Espíritu Santo en su vida y cooperan con Él en la tarea que Dios les ha señalado. Pero dice el versículo 6 que a la medianoche vino el novio, a la hora cuando más sueño tenían las jóvenes, y ellas allí estaban cansadas de esperar. Y esta medianoche pues representa la oscuridad espiritual, y se nos dice que una gran oscuridad espiritual va a cubrir la tierra en los últimos días. Esto lo dice también el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 340. Y a la medianoche, cuando todas estaban dormidas y oyeron que venía el novio, entonces es que las vírgenes insensatas se dan cuenta que no tienen aceite en sus lámparas, y entonces dicen a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Y dice el comentario bíblico adventista que las vírgenes insensatas no habían aprendido la importante lección de aceptar la responsabilidad de lo que ellas hacían. Habían adquirido el hábito de confiar en otros para que suplieran su falta de previsión. Es decir, dadnos de vuestro aceite. La preparación de las vírgenes insensatas no había sido cabal y sincera, sino había sido superficial. Había llegado el momento de prueba, pero su preparación resultó ser superficial e inadecuada. No tenían reservas para hacer frente a la emergencia inesperada. Habían comenzado bien, pero no estaban preparadas para resistir hasta el fin. Y dice el versículo 10 que mientras iban a comprar se cerró la puerta. Y después de que acabe el tiempo de gracia, apreciado amigo, será demasiado tarde como para recibir el Espíritu Santo. Y sin la comunión del Espíritu nadie puede ser apto para participar en la celebración de la fiesta de bodas. Las 5 vírgenes insensatas habían quedado excluidas de la fiesta de bodas como resultado de su propia y consciente elección. Pero dice el versículo 12 que cuando ellas vinieron, él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Y dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y el versículo 12, apreciado amigo oyente, es el más triste que yo encuentro en la Biblia. Porque estas vírgenes, creyendo que lo tenían todo y que estaban seguras de ir a la fiesta, el novio las desconoció.
Y muchos hoy día le están pasando igual. Creen que están bien, viven en el conformismo, en la bonanza de la vida con una apatía espiritual que casi ni se percibe, pero no hacen los preparativos necesarios para estar en la fiesta celestial con Jesús. Y si Jesús viniera en esta hora, tristemente oirían las mismas palabras de Jesús: no os conozco. Apreciado hermano, Jesús solo me conoce cuando yo lo amo de verdad y cuando mi vida refleja constantemente los frutos del Espíritu Santo. Y entre todas las tristezas posibles, no hay una mayor que la de lamentarse por algo que podría haber sido, pero no fue. Pensaban que iban a entrar, pero no pudieron entrar. La preparación espiritual no puede comprarse ni prestarse a último minuto. Nuestra relación con Dios debe ser propia. Cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, todos necesitamos estar listos. Apreciado amigo, tenemos la obligación de usar bien lo que Dios nos ha dado. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. No debemos buscar excusas para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Si Dios es nuestro amo, debemos estar dispuestos a obedecerle. Nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestro dinero no nos pertenecen a nosotros. Somos mayordomos, no somos propietarios. Y cuando descuidamos, pues estamos despilfarrando. Además, nos estamos aprovechando de lo que hemos recibido. Y por último, el obrero que con diligencia se prepara para la venida del Señor, invirtiendo su tiempo y sus talentos para servir a Dios, será recompensado. El obrero que no pone el corazón en trabajar en las cosas del reino, va a ser castigado, porque Dios premia la fidelidad. Los que no tienen frutos para el reino de Dios no pueden esperar recibir el mismo trato que los que le son fieles.